Algunos nombres y detalles de esta historia se han modificado para preservar el anonimato y la confidencialidad. No todas las fotografías son de la escena real. El 6 de agosto de 2015, en las afueras de Woodland Park, Colorado, un equipo de construcción comenzó a demoler una vieja cabaña abandonada que había sido evitada por los adolescentes locales durante años. Mientras el cucharón de la excavadora demolía la parte superior de una enorme chimenea de piedra, el trabajo se detuvo al instante por un espeluznante descubrimiento. Dentro del estrecho pozo de ladrillo, bloqueado desde abajo por pesados muebles, estaba el cuerpo momificado de un hombre joven. Estaba congelado en una posición fetal antinatural, con las rodillas apretadas contra el pecho, y su rostro marchito estaba vuelto para siempre hacia arriba, hacia un trozo de cielo que no había visto en 7 largos años. Mientras cientos de voluntarios, adiestradores de perros y helicópteros peinaban los bosques de montaña a lo largo de decenas de kilómetros, Joshua Maddox, de 18 años, moría lentamente en una trampa de piedras a menos de 400 metros de la ventana de su habitación. La mañana del jueves 8 de mayo de 2008 era engañosamente tranquila en el pueblo de Woodland Park. Los lugareños suelen referirse a esta comunidad del condado de Teller, Colorado, como la ciudad sobre las nubes. Situada a una altitud de más de 8.500 pies sobre el nivel del mar, está rodeada por los densos bosques del Pike National Forest. Aquel día, el sol brillaba con fuerza en las cimas de las montañas, pero el aire permanecía frío, un recordatorio de que la primavera en las zonas altas es un fenómeno inestable. Para la familia Maddox, ese día empezó como cualquier otro, sin presagiar la tragedia que se extendería durante 7 largos años. Joshua Vernon Maddox, de 18 años, estaba en casa con su hermana mayor Kate. Su familia y sus amigos describían al chico como una persona brillante y creativa. Era un músico con talento, escribía sus propias canciones, tocaba la guitarra y tenía un espíritu libre e independiente. Su amor por la vida al aire libre era bien conocido. Joshua solía dar largos paseos en busca de inspiración entre los pinos ponderosa centenarios y los abetos Engelmann que cubren las laderas de los alrededores de la ciudad. Hacia las 10 de la mañana empezó a prepararse. Según los recuerdos de su hermana, recogidos más tarde en los informes policiales, Joshua iba vestido con ligereza, quizá incluso con demasiada ligereza para el voluble clima de Colorado. Llevaba una camiseta térmica gris de manga larga, unos vaqueros lisos y una chaqueta ligera. No había llevado nada que indicara que tenía intención de estar fuera mucho tiempo, ni una mochila grande, ni provisiones de comida, ni ropa de abrigo extra. Simplemente le dijo a Kate que iba a dar un paseo y salió por la puerta. Era una práctica habitual para un adolescente que valoraba la soledad. La casa de los Maddox estaba situada muy cerca de la naturaleza salvaje. Aquí, el desarrollo urbano fluye suavemente hacia el bosque y los senderos comienzan literalmente en los patios traseros. Unos testigos, cuyo testimonio se incluyó posteriormente en la investigación, afirmaron haber visto a un joven alto y delgado, parecido a Joshua, caminando por el arcén de la carretera. Su ruta le llevaba más allá de puntos de referencia locales, incluida una gasolinera en la autopista 24. Caminaba a paso firme hacia la zona boscosa que bordeaba el territorio del antiguo rancho Thunderhead, abandonado desde hacía mucho tiempo. Hacia las 5 de la tarde, el tiempo empezó a cambiar rápidamente, algo típico en esta parte de las montañas rocosas. La temperatura descendió bruscamente, el cielo se nubló y un viento penetrante sopló desde las montañas, trayendo consigo el olor a agujas de pino húmedas y a tierra. Joshua solía regresar a casa al atardecer o avisaba de un retraso. Cuando no aparecía para cenar, la ansiedad empezaba a crecer en el hogar de los Maddox. El padre del niño, Michael Maddox, regresó del trabajo y encontró a su hijo desaparecido. Al principio supuso que Joshua se había quedado hasta tarde con unos amigos o que estaba tocando la guitarra en casa de un amigo. Sin embargo, pasó una hora tras otra y el teléfono de su hijo no contestaba. Michael y Kate empezaron a llamar a todos los amigos de Joshua cuyos números figuraban en la agenda. La respuesta era la misma. Nadie le había visto ese día. Nadie sabía nada de sus planes. La toma de conciencia de la gravedad de la situación se acercó a la medianoche. Aunque se presentó un comunicado oficial sobre la desaparición de una persona un poco más tarde, la familia y los amigos cercanos comenzaron a buscarle en las primeras horas después del anochecer. Condujeron por las calles de Woodland Park, alumbrando con sus linternas hacia el bosque y gritando el nombre de Joshua, pero lo único que oyeron como respuesta fue el sonido del viento en los árboles. En los días siguientes, Woodland Park se convirtió en el centro de una operación de búsqueda a gran escala. Las fuerzas del orden del condado de Teller se unieron al esfuerzo.
Se desplegaron equipos caninos profesionales con perros rastreadores, docenas de voluntarios peinaron la zona encadenados y helicópteros de la policía surcaron los cielos, inspeccionando desde el aire zonas de difícil acceso. La zona de búsqueda abarcaba rutas de senderismo populares, como la ruta Lovell Gulch Loop, la zona del camping de Cracks y las inmediaciones del embalse de Rampart. Sin embargo, los resultados fueron decepcionantes. Los perros localizaron el sendero cerca de la casa, pero lo perdieron a poca distancia, en una zona donde la superficie de asfalto se convierte en caminos de grava. Parecía que el bosque simplemente se había tragado a la adolescente sin dejar rastro. Los equipos de búsqueda no encontraron ni una sola prenda de ropa, ni una sola señal de lucha, ni un solo objeto perdido. Tampoco había señales electrónicas del teléfono de Joshua, como si el aparato hubiera sido apagado o destruido. La policía barajó varias pistas. Dada la edad de Joshua y su naturaleza creativa, una de las prioridades era la teoría de una fuga voluntaria. Los detectives supusieron que el músico de espíritu libre podría haber decidido empezar una nueva vida, hacer autostop a otro estado o emprender un viaje espontáneo. Esta versión, por desgracia, redujo algo la intensidad de la investigación criminal en las primeras fases, ya que no había indicios de un secuestro violento en el lugar de la desaparición. Pasaron los días, luego las semanas. Los carteles de búsqueda con la cara sonriente de Joshua empezaron a desvanecerse bajo el sol. Todas las noches, su padre, Michael Maddox, salía al porche de su casa y miraba fijamente el oscuro muro de bosque que comenzaba a unos cientos de metros de su patio. No sabía y ni siquiera podía imaginar que en ese mismo momento su hijo no estaba en otro estado o en una ciudad lejana. Joshua estaba allí mismo, a menos de 1,5 kilómetros de la puerta de su casa, atrapado sin salida. Habían pasado 7 años, 3 meses y 20 días desde aquella fría noche de mayo en que el padre de Joshua Maddox se asomó por última vez a la oscuridad del bosque, con la esperanza de ver la silueta familiar de su hijo. Las estaciones habían cambiado en Woodland Park, la nieve había caído y se había derretido, y el caso de la desaparición del talentoso músico de 18 años se había convertido poco a poco en un caso sin resolver. El expediente con su nombre en los informes policiales acumulaba polvo, y la esperanza de la familia se transformó en un doloroso estado que los psicólogos denominan duelo retardado. Vivían en un estado de espera, sin un cuerpo que enterrar ni respuestas para cerrar este capítulo de sus vidas. En agosto de 2015, Chuck Murphy, un destacado promotor local y propietario de los terrenos conocidos como Thunderhead Ranch, tomó una decisión que pondría fin a la historia de una antigua construcción de su propiedad. La cabaña de madera que había permanecido allí durante décadas se había convertido en una estructura de emergencia. Estaba oculta de la carretera por un denso muro de pinos centenarios, creando una zona de exclusión ideal en el corazón de un barrio muy concurrido. La casa había sido durante mucho tiempo un refugio para roedores, mapaches y moho, y el olor a humedad y podredumbre espantaba incluso a los transeúntes más valientes. El 6 de agosto de 2015, el silencio del viejo rancho se vio roto por el rugido de la maquinaria pesada. Un equipo de contratistas de Murphy Constructors llegó al lugar para proceder al desmantelamiento. Las excavadoras comenzaron a destruir metódicamente los viejos muros de madera, convirtiendo la historia del rancho en un montón de residuos de la construcción. Los trabajadores que participaron en la demolición describieron más tarde el ambiente del interior de la casa como insoportablemente mohoso, lleno del espeso polvo que se había acumulado a lo largo de los años. El aire era pesado y quieto, como si el tiempo mismo estuviera congelado entre aquellas paredes. El proceso de desmantelamiento avanzó rápidamente hasta llegar a la enorme chimenea de piedra, la única parte de la estructura que aún parecía sólida. El operario de la excavadora retiró cuidadosamente la mampostería capa a capa, teniendo cuidado de no derrumbar toda la estructura a la vez. Fue durante el desmontaje de la tubería cuando uno de los trabajadores advirtió un extraño obstáculo en el interior de la oscura abertura de la chimenea. La abertura estaba bloqueada por algo denso e informe. Al principio, los albañiles supusieron que se trataba de un viejo aislante que se había pegado, o de un enorme nido hecho por un animal grande a lo largo de los años de abandono. Sin embargo, cuando la cuchara de la excavadora desplazó otra capa de ladrillos, se reveló una imagen que obligó al capataz a detener inmediatamente el trabajo y apagar los motores. En el estrecho y reducido espacio de la chimenea había restos humanos. El cuerpo estaba en una posición fetal antinatural. Las rodillas estaban apretadas contra el pecho y la cabeza estaba inclinada hacia atrás y apuntaba hacia arriba, hacia el estrecho cuadrado de cielo que era la única fuente de luz en esta tumba de piedra. El estado del cuerpo conmocionó incluso a los experimentados trabajadores de emergencias. Debido a las condiciones únicas del interior de la tubería,
sequedad constante, falta de humedad y una corriente de aire específica que actuaba como ventilación natural, el proceso de descomposición se detuvo. En lugar de descomposición, el cuerpo sufrió una momificación natural. La piel se secaba y endurecía, preservando los contornos de los músculos y el rostro, convirtiendo al difunto en una estatua espeluznante congelada en el momento de su última desesperación. La protección contra las precipitaciones y los carroñeros permitió que los restos permanecieran en un estado casi perfecto durante 7 años. El forense del condado de Teller, Al Bourne, y agentes de la Oficina de Investigación de Colorado llegaron inmediatamente al lugar. La zona alrededor de las ruinas de la cabaña fue acordonada con cinta amarilla, y el ruidoso lugar del desmantelamiento se convirtió al instante en una zona de silencio y meticuloso trabajo forense. El examen inicial confirmó que el cuerpo pertenecía a un hombre joven. Sus ropas estaban casi completamente conservadas, salvo fragmentos de ropa interior térmica, pero un detalle se convirtió en la clave de la solución incluso antes del examen genético. Durante el examen de la mano derecha del fallecido, el forense observó un rasgo característico. Faltaba la punta de la falange del dedo índice. Esta antigua lesión era el resultado de un accidente de bicicleta que Joshua había sufrido de niño. Este pequeño pero singular rasgo relacionó instantáneamente el hallazgo de la chimenea con una desaparición que había atormentado a la comunidad local durante años. Una comparación posterior de los registros dentales obtenidos de la familia Maddox confirmó la identidad al 100%. Los restos momificados pertenecían a Joshua Vernon Maddox. La noticia conmocionó a toda la comunidad de Woodland Park. La comprensión de lo que había sucedido fue abrumadora. Un adolescente al que se había buscado por todo el país, cuyas fotografías colgaban de postes en estados vecinos, había estado literalmente a 2 manzanas de su propia cama durante 7 años, 3 meses y 20 días. Mientras su padre miraba al bosque con esperanza, Joshua formaba parte de una casa abandonada por la que debieron pasar cientos de veces. Para sacar el cuerpo de la trampa sin dañarlo, los rescatadores y los trabajadores de la construcción tuvieron que actuar con precisión quirúrgica. La maquinaria pesada que hace una hora había estado destrozando las paredes, ahora desmontaba cuidadosamente la mampostería de la chimenea, centímetro a centímetro. Cada piedra retirada les acercaba más a la respuesta a la pregunta, ¿dónde está? Pero al mismo tiempo daba lugar a cientos de nuevas preguntas aún más aterradoras. Cuando se eliminó el último obstáculo y el cuerpo quedó finalmente liberado de su cautiverio de piedras, quedó claro que no se trataba de un simple accidente. La posición del cuerpo y las circunstancias en las que se encontró indicaban que el niño no solo se había caído, sino que había sido enterrado. Amigos, antes de profundizar en los detalles de esta confusa investigación, les pido que apoyen el canal. Por favor, suscríbanse, den me gusta y dejen sus comentarios debajo de este video. Son acciones sencillas, pero ayudarán a los algoritmos de YouTube a promover este contenido para que el mayor número posible de personas conozca esta historia. Septiembre de 2015 no solo trajo el frío del otoño a la oficina del forense del condado de Teller, Al Bourne, sino también uno de los misterios más difíciles de su carrera. El descubrimiento de un cuerpo momificado en la chimenea de una cabaña abandonada debería haber puesto fin a una desaparición de 7 años, pero en lugar de ello suscitó una avalancha de nuevas preguntas. En el silencio estéril del laboratorio forense, donde el aire huele a antisépticos y a frío, se desarrolló un drama que desafiaba las leyes de la lógica. El informe oficial de los patólogos, firmado en un seco lenguaje clerical, proclamaba la versión de muerte por accidente. El examen de los restos óseos no reveló huellas de lesiones post-mortem, ni agujeros de bala, ni marcas de cuchillo, ni fracturas típicas de una brutal paliza. Como faltaban tejidos blandos o estaban momificados, se dictaminó preliminarmente que la causa de la muerte fue la hipotermia o la asfixia posicional, una afección en la que una persona en una posición antinatural simplemente no puede respirar por completo. La investigación planteó una teoría que parecía plausible a primera vista. Joshua Maddox, que intentaba entrar en una casa abandonada, decidió bajar por la chimenea, como un personaje de cuento, pero se quedó atascado en un estrecho pasadizo y no pudo salir. Sin embargo, un análisis detallado de la escena por parte del detective, que figura como investigador principal en el expediente del caso, empezó a destruir esta conveniente versión ladrillo a ladrillo. Lo que pareció un trágico accidente se convirtió en un siniestro rompecabezas tras una inspección más detallada. La primera y más obvia contradicción era la ropa de la víctima. El cuerpo fue encontrado vistiendo solo una ligera camiseta térmica. La lógica dictaba que si el tipo intentaba entrar en la casa desde el exterior en una fría noche de mayo, debería haber ido bien abrigado. Pero, ¿dónde estaba el resto de las cosas?
La respuesta no estaba en la chimenea, sino dentro de la propia cabaña. Los vaqueros, los calcetines y los zapatos de Joshua estaban pulcramente doblados en un banco de madera junto a la chimenea. Este descubrimiento dio un vuelco a la investigación. Los objetos doblados eran una prueba irrefutable de que Joshua ya había estado dentro de la casa antes de su muerte. Nadie se quita la ropa en el tejado antes de subir a una tubería sucia y estrecha. Él estaba en la habitación. Se quitó la ropa él mismo, o le obligaron a hacerlo. La pulcritud con la que estaba doblada su ropa contrastaba con el caos y la suciedad que le rodeaban, lo que sugería o bien una tranquila preparación para algo, o bien una dura orden de desvestirse bajo amenaza. La versión de una intrusión desde el exterior empezó a resquebrajarse por las costuras. El segundo golpe a la teoría del accidente vino del testimonio del propietario del rancho, Chuck Murphy. Durante el interrogatorio, afirmó categóricamente un detalle importante. Siempre se instalaba una pesada malla de refuerzo de acero en la cabeza de la tubería de ladrillo. Esta estructura estaba soldada específicamente para impedir la entrada de pequeños animales y escombros. Murphy aseguró a los investigadores que la malla había estado colocada durante todos estos años. Para el detective, esto significaba que era físicamente imposible entrar en la chimenea desde el tejado. Para llegar hasta donde fue encontrado, Joshua habría tenido que retirar de algún modo los accesorios soldados, descender por la estrecha abertura y, una vez dentro de la trampa, volver a colocar la pesada rejilla metálica sobre su cabeza. Esto era contrario a las leyes de la física. La única forma posible de entrar en la chimenea no era desde el tejado, sino desde abajo, a través de la chimenea, que estaba situada en el interior de la habitación. Pero el detalle más aterrador, que acabó por descartar la versión de un accidente, esperaba a los investigadores en el propio salón. Mientras examinaba las fotos del lugar del desmantelamiento, el detective se fijó en la posición de los muebles. La enorme barra de bar de roble que había sido arrancada de la pared de la cocina estaba fuera de lugar. Había sido arrastrada por la habitación y presionada cerca de la abertura de la chimenea. Este mueble era tan pesado que habría requerido los esfuerzos de al menos un adulto y posiblemente dos para moverlo. El mostrador de la barra bloqueaba completamente la salida de la chimenea a la habitación. Este era un detalle escalofriante. Si Joshua había trepado a la chimenea desde abajo para intentar esconderse o si le habían obligado a bajar allí, era físicamente incapaz de salir. La salida estaba atrincherada desde el exterior. No podía subir a través de la malla de refuerzo. No podía bajar las escaleras y salir a la habitación porque una pesada estructura de roble bloqueaba el paso. Alguien había movido deliberadamente los muebles, convirtiendo la chimenea en una cripta de piedra. Joshua Maddox no estaba atrapado por accidente. Estaba emparedado. Un pesado silencio flotaba en la oficina del forense. El detective empezó a recomponer este horrible rompecabezas. La ropa doblada indicaba una presencia en la casa. Las barras de refuerzo del tejado cortaban el paso desde arriba. Y el mostrador del bar, empujado hacia la chimenea, era un testigo mudo del crimen. Los muebles no se mueven solos. Había otra persona en aquella habitación oscura y mohosa el 8 de mayo de 2008. La persona que vio cómo Joshua quedaba atrapado y se aseguró de que nunca saliera. Para comprender realmente la naturaleza del horror que se desarrolló entre las paredes de la vieja cabaña, es necesario rebobinar el tiempo, mucho antes de que Joshua Maddox naciera. Este lugar, conocido por los lugareños como el Rancho Thunderhead, nunca fue una simple granja ni una acogedora casa en el bosque. Sus cimientos se asentaban sobre vicios, secretos y violencia oculta, que parecían carcomidos en la madera misma de las paredes, a la espera de ser despertados. La historia de este lugar maldito se remonta a los años 30 y 50 del siglo pasado. El propietario del rancho era un personaje misterioso y peligroso, un inmigrante sueco conocido en los círculos criminales como Big Bert Bergström. Oficialmente podía hacer lo que quisiera, pero a la sombra de los pinos Ponderosa regentaba un establecimiento completamente distinto. Era una casa de juego clandestina y un burdel, donde los buscadores de emociones venían a dejar su dinero y su conciencia a puerta cerrada. Chuck Murphy, el promotor inmobiliario que más tarde compró el terreno y finalmente ordenó demoler el edificio, habló en repetidas ocasiones a los periodistas de las oscuras leyendas locales que rodeaban el lugar. Los veteranos decían que Big Bert no era conocido por su humanidad hacia sus clientes o deudores. Corrían rumores de un extenso sistema de túneles subterráneos que conectaban los edificios del rancho y permitían trasladar personas o contrabando sin que nadie se diera cuenta. Pero el detalle más aterrador de estas historias era la mención de jaulas especiales.
Se dice que Bergström las guardaba para someter a los borrachos violentos o a los que se atrevían a infringir las normas de su institución. La atmósfera de encierro, castigo y desesperanza formaba parte del ADN de esta casa mucho antes de que se convirtiera en la tumba de un adolescente. En mayo de 2008, todo lo que quedaba del antiguo lujo y pecado eran tablas podridas y leyendas. La cabaña permanecía vacía en medio de un denso bosque, oculta a la vista por los altos árboles, convirtiéndose en una especie de fantasma del pasado. Estaba abandonada, pero no vacía. Como cualquier lugar abandonado con mala reputación, se convirtió en un imán para la juventud local. Los adolescentes de Woodland Park venían aquí en busca de soledad, a beber cerveza, fumar, pintar grafitis en las paredes o simplemente a hacer cosquillas a sus nervios con historias sobre los fantasmas de Big Bird. Los detectives de la policía, reconstruyendo la cronología de aquella fatídica noche del 8 de mayo, llegaron a la conclusión de que Joshua Maddox no acudió allí solo. Era un tipo sociable, un músico al que le gustaba la compañía. La idea de que se había adentrado solo en el bosque para meterse en una casa sucia y maloliente y ponerse a investigar la chimenea no resistía el escrutinio. La investigación se inclinaba hacia una versión diferente. Joshua se había encontrado con alguien. Alguien a quien conocía bien y en quien confiaba lo suficiente como para adentrarse juntos en el bosque. El detective Carter, analizando el perfil psicológico de la víctima y las circunstancias de la desaparición, pintó en su mente un cuadro de aquella tarde. El sol se estaba ocultando y las largas sombras de los pinos caían sobre el suelo. Los dos jóvenes estaban probablemente riendo, hablando de música o de planes para el verano. Pasaron los límites de la ciudad y se adentraron en el bosque, en dirección a un conocido vertedero. Se suponía que iba a ser una aventura adolescente corriente, romper un poco las reglas, alejarse de los adultos, sentirse libre. Cuando entraron en la choza, les recibió el olor que habían descrito los obreros de la demolición, una mezcla de décadas de polvo, moho y un hedor acre procedente de los excrementos de roedores y mapaches. El suelo estaba cubierto de basura, trozos de muebles viejos y restos de fiestas de visitantes anteriores. La habitación estaba en penumbra. Apenas entraba luz por las ventanas sucias y parcialmente rotas. Quizás se sentaron en el mismo banco de madera donde 7 años más tarde encontrarían la ropa de Joshua pulcramente doblada. Tal vez abrieron la botella que habían traído consigo, pero en algún momento la atmósfera cambió. El aire de la habitación se volvió pesado y electrizado. Lo que empezó como un paseo amistoso o una sesión de bebida habitual en una casa abandonada se transformó de repente en algo amenazador. Las paredes que recordaban la crueldad del Gran Bert volvieron a ser testigos de la violencia, pero esta vez era silenciosa, psicológica y mucho más aterradora. La historia de este lugar, impregnada de leyendas de jaulas y trampas, empezó a repetirse en la realidad. Joshua Maddox, que hacía un momento no era más que un adolescente de paseo, se dio cuenta de repente de que estaba en un bosque profundo, en una casa de mala fama, a solas con un hombre cuyas intenciones habían cambiado de amistosas a mortales. El detective imaginó ese momento de transición, cuando las risas cesaron y las miradas se volvieron duras. Cuando una noche de jueves cualquiera se convirtió en un juego de supervivencia. No había testigos en aquella choza podrida, salvo las ratas del suelo. Joshua no podía saber que la historia del rancho Thunderhead le estaba preparando su propia jaula personal, una jaula más estrecha y aterradora que cualquiera construida por un gángster sueco hace medio siglo. Y en ese momento, su compañero dio el primer paso que le separó del mundo normal para siempre. Mientras la investigación oficial, encadenada por los procedimientos burocráticos y la falta de pruebas físicas directas del asesinato, seguía aferrándose a la endeble versión del accidente, la sombra de una tercera figura empezó a surgir en el caso de Joshua Maddox. Esta información no llegó a través de los canales oficiales ni de los informes forenses, sino que se filtró por los oscuros rincones de las leyendas urbanas, los cotilleos y los viejos informes policiales que nadie había relacionado con la desaparición del adolescente hasta entonces. Los detectives, que se negaban a creer que el chico se hubiera metido en la chimenea por sí mismo, empezaron a desarrollar una línea de investigación alternativa, y esto les llevó a un nombre que puso tensos incluso a los agentes más experimentados. En el expediente del caso, esta persona aparece bajo el nombre de Andrew. Era un joven que se encontraba en Woodland Park en 2008, en el momento de la desaparición de Joshua. Andrew no era un turista típico ni un residente local corriente. Llevaba un estilo de vida que la policía clasifica como transeúnte o vagabundo. Aparecía de la nada, vivía donde tenía que vivir. A menudo chocaba con la ley y desaparecía igual de repentinamente, dejando un rastro de problemas y miedo a su paso.
Quienes se cruzaron con Andrew en Colorado lo describieron como un hombre con una pesada aura oscura. Los testigos, cuyas palabras se recogieron más tarde en los informes de los interrogatorios, recordaban su comportamiento excéntrico, que cambiaba instantáneamente por estallidos de ira inmotivada y animal. Podía ser un interlocutor tranquilo y en un minuto sus ojos se llenaban de odio por un asunto aparentemente trivial. Era esta imprevisibilidad lo que le hacía peligroso. El punto de inflexión en la investigación se produjo cuando la policía recibió información de una fuente anónima. El informante dijo que había visto a Joshua Maddox en compañía de Andrew poco antes de la desaparición, en mayo de 2008. Hablaron, y al parecer, Joshua, con su mente abierta y su tendencia a ver lo mejor de las personas, no se sintió amenazado por este nuevo conocido. Para un músico de espíritu libre, Andrew podría haber parecido un personaje interesante, una especie de rebelde contra el sistema, pero Joshua no podía saber lo profunda que era la oscuridad que se ocultaba tras esta imagen. El hecho más sospechoso fue que Andrew abandonó Colorado casi inmediatamente después de que Joshua desapareciera. Su repentina partida no parecía un viaje planeado, sino más bien una huida. El rastro de este nómada se perdió por las carreteras de América hasta que volvió a aparecer, pero en otro estado, Nuevo México. En el periodo comprendido entre 2008 y 2016, la biografía criminal de Andrew se vio repleta de nuevas y sangrientas páginas que pintaban el retrato de un auténtico sociópata. En Albuquerque fue detenido por una brutal agresión. La víctima era un hombre discapacitado al que Andrew atacó con un cuchillo. Este crimen demostró una falta total de empatía y una tendencia a atacar a los que no pueden resistirse, igual que el adolescente atrapado en la estrecha chimenea. Sin embargo, un detalle de su vida en Nuevo México dejó helada a la detective Carter. Durante una de sus detenciones y en conversaciones con compañeros de copas ocasionales, Andrew hizo confesiones horribles mientras estaba muy intoxicado. Afirmó haber matado a una mujer en Albuquerque. Pero lo importante no fue solo el asesinato en sí, sino la forma en que se deshizo del cadáver. Andrew se jactó de haber escondido el cadáver de la víctima en un barril de plástico, que luego abandonó en una zona desierta. Cuando los detectives de Woodland Park recibieron esta información, el rompecabezas empezó a formar una imagen única y aterradora. Un barril en Nuevo México y una chimenea en Colorado, dos objetos completamente diferentes que tenían una característica clave en común. Eran espacios estrechos y confinados, cápsulas ideales para ocultar la muerte. No era solo una coincidencia, parecía una caligrafía, como la firma única de un asesino en serie que siente un perverso placer al ver desaparecer a sus víctimas de la faz de la tierra, empaquetadas de forma segura en contenedores. Los investigadores se dieron cuenta de que no estaban tratando con un vagabundo cualquiera, sino con un depredador que seguía un patrón. Andrew no solo mataba, enterraba, tapiaba y borraba rastros de la existencia de las personas. Joshua Maddox, encontrado en posición fetal en un saco de piedra, encajaba perfectamente en este horripilante patrón. Ahora la policía tenía que encontrar una conexión entre estos sucesos, convertir los rumores y las charlas de borrachos en pruebas. Aunque Andrew estaba lejos, su pasado le estaba alcanzando. Pronto iban a surgir pruebas que convertirían las sospechas circunstanciales en una acusación directa, dicha de la propia boca del asesino. Mientras los forenses del laboratorio criminalístico del condado de Teller intentaban hacer hablar a los huesos mudos, el verdadero avance en la investigación se produjo a cientos de kilómetros de Woodland Park. La clave para desentrañar la muerte de Joshua Maddox no se encontró bajo un microscopio, sino en habitaciones oscuras y llenas de humo del suroeste de Estados Unidos, donde se reunían personas cuyas vidas habían ido mal. La información que empezó a llegar a la detective Carter fue en forma de recuerdos fragmentarios, pero cuando estos fragmentos se juntaron, formaron un cuadro de horror absoluto. Entre 2009 y 2010, cuando la familia Maddox aún colgaba folletos sobre la desaparición de su hijo, Andrew, el principal sospechoso del caso, llevaba una vida nómada, moviéndose entre moteles baratos, casas de huéspedes y bares de Nuevo México. Era allí, entre conocidos ocasionales y compañeros de copas, donde se sentía lo suficientemente seguro como para dar rienda suelta a su lengua. La policía recibió una declaración de un hombre que aparece en el expediente del caso con el seudónimo de Testigo X. Este hombre conoció a Andrew durante su estancia en Albuquerque. Contó a los investigadores una historia escalofriante, aunque nadie le prestó mucha atención en el momento en que ocurrió. Durante una de las fiestas, en plena embriaguez, Andrew empezó a alardear de sus hazañas pasadas. En medio del delirio de la embriaguez y los ataques de agresividad, pronunció una frase que años más tarde se convirtió en sentencia. «Metí a Josh en un agujero», dijo.
Por aquel entonces, en 2010, estas palabras se percibieron como una tontería más de un vagabundo drogadicto que intentaba parecer más aterrador de lo que realmente era. Ninguno de los presentes sabía quién era Josh ni de qué tipo de agujero hablaba. Pero ahora, en 2015, cuando se encontró el cadáver de un chico de 18 años en el estrecho agujero de piedra de una chimenea, la frase adquirió un significado concreto y aterrador. El agujero no era una metáfora, era una descripción exacta del lugar del enterramiento. Armada con este testimonio y las pruebas físicas de la escena del crimen, la detective Carter comenzó una reconstrucción detallada de los acontecimientos de aquella fatídica noche del 8 de mayo de 2008. La investigación rechazó la versión de que los chicos simplemente habían roto. Ahora los detectives trabajaban en un escenario en el que un cruel juego psicológico iniciado por Andrew tuvo lugar en la cabaña. Según la teoría de la investigación, todo empezó con un conflicto o un brote repentino de los impulsos sádicos a los que era propenso el sospechoso. Andrew, al ser más agresivo y estar probablemente armado, dado su historial posterior de ataques con cuchillo, tomó el control de la situación. El detalle clave que permitió recrear la secuencia de acciones fue la ropa pulcramente doblada de Joshua. Los detectives están convencidos. Joshua no se desnudó voluntariamente. Fue un acto de coacción. Andrew obligó al chico a quitarse la ropa, dejándole solo con una fina camiseta térmica. En psicología criminal, esta técnica suele ser utilizada por los delincuentes para demostrar su total poder, humillar a la víctima y privarle de la oportunidad de escapar al frío bosque. Esto explica por qué los vaqueros y los zapatos estaban en el banco en lugar de esparcidos en la lucha. Joshua se sometió, con la esperanza de que eso le salvara la vida. Entonces los acontecimientos se desarrollaron según el peor de los escenarios. Joshua intentó esconderse en la chimenea para escapar del atacante, o fue conducido allí por amenazas directas. Se apretujó en el estrecho hogar e intentó trepar por la chimenea, apoyando la espalda y las piernas contra las paredes de ladrillo. Pero el camino hacia arriba estaba bloqueado por una malla de refuerzo de acero en el tejado. Estaba atrapado. Fue en ese momento cuando Andrew hizo algo que convirtió el abuso en una lenta ejecución. En lugar de perseguir a la víctima o golpearla físicamente, decidió cerrar la ratonera. En la habitación había una enorme barra de roble, arrancada de la pared de la cocina por anteriores vándalos. Andrew, haciendo uso de su fuerza física, arrastró la pesada estructura del mueble por la habitación y la estampó contra la abertura de la chimenea con un golpe seco. Esta acción fue definitiva. La barra bloqueó la salida del hogar. Joshua, que estaba dentro del túnel vertical, quedó atrapado en un saco de piedra. No podía subir porque había una rejilla. No podía bajar y volver a subir a la habitación porque el paso estaba bloqueado por el peso de cientos de kilos de madera de roble. Gritó, suplicó que le dejaran salir, pateó la barrera, pero su voz quedó amortiguada por la gruesa mampostería. Andrew no lo mató con sus propias manos. Hizo algo mucho más cruel. Simplemente se marchó. Salió de la cabaña, cerró la puerta tras de sí y desapareció en la noche, sabiendo que había dejado morir al hombre en la oscuridad, apretado y con frío. Mientras Andrew caminaba tranquilamente por el bosque, Joshua se quedó solo con un horror más allá de lo imaginable. Fuera, a menos de 1 kilómetro de distancia, su padre llamaba a sus amigos. Se había puesto en marcha una operación de búsqueda, los helicópteros surcaban los cielos, pero nadie podía oír los débiles sonidos del interior de la chimenea obstruida de la casa abandonada. Aquella noche, el bosque quedó en silencio, pero para Joshua fue el comienzo de una agonía que duraría horas, quizá días. El final de 2015 fue una época de amarga decepción para la oficina del fiscal del condado de Teller. En las oficinas, que suelen tener una atmósfera seca de términos legales y pruebas, reinaba un pesado silencio de impotencia. Los investigadores, que habían pasado meses reconstruyendo la historia de las últimas horas de Joshua Maddox, se enfrentaban a un muro infranqueable de realidad. Tenían todo lo que necesitaban para comprender lo que había sucedido. Un móvil, una reconstrucción de los hechos, un testigo que había oído una confesión y un sospechoso principal con fama de sádico. Pero no tenían lo único que tiene peso ante un tribunal: pruebas físicas directas del asesinato. El dramatismo de la situación alcanzó su punto álgido cuando quedó claro que la justicia en este caso era imposible debido a un trágico error cometido en las primeras horas tras el hallazgo del cadáver. El problema clave era la propia escena del crimen, una vieja cabaña del rancho Thunderhead. El 7 de agosto de 2015, inmediatamente después de que los expertos forenses retiraran los restos momificados de la chimenea,
se reanudaron los trabajos de construcción en el lugar. Dado que el examen inicial no reveló signos evidentes de muerte violenta, como heridas de bala, el lugar no se conservó como lugar del asesinato durante mucho tiempo. El propietario del terreno, el promotor inmobiliario Chuck Murphy, tenía un programa de trabajo y la maquinaria pesada continuó su labor. Las excavadoras nivelaron la estructura de madera, convirtiendo la casa en un montón de astillas de madera y escombros de construcción. El contexto del crimen quedó destruido junto con las paredes. La prueba material más importante, una enorme barra de roble, fue trasladada por los trabajadores antes de que la investigación se diera cuenta de su papel en la tragedia. Los albañiles, liberando espacio para retirar el cadáver, se limitaron a apartar el pesado mueble, sin saber que la ubicación de esta barra era la clave de la pista. Nadie ha documentado con exactitud forense que estuviera cerca de la cámara de combustión, bloqueando la salida. Cuando la detective Carter formuló la teoría del ladrillo, ya no era posible probarla sobre el terreno. La cabaña ya no existía y el mueble estaba en un vertedero entre otros trastos. El segundo golpe a la investigación vino de la propia naturaleza. La momificación, que también conservó el esqueleto de Joshua, destruyó al mismo tiempo los tejidos blandos. La piel, los músculos y el tejido subcutáneo se secaron hasta quedar apergaminados o se descompusieron por completo. Fue en los tejidos blandos donde pudieron quedar hematomas de los agarres, huellas de lucha, o lo que es más importante, material biológico del asesino, partículas de piel bajo las uñas de la víctima, saliva o sudor. El examen forense realizado en el laboratorio arrojó un resultado seco y decepcionante. No se encontró ADN de terceros en los huesos. El tiempo y las condiciones en el interior de la chimenea habían borrado cualquier rastro microscópico que pudiera vincular a Andrew con el cuerpo de Joshua, sin ADN ni huellas dactilares, que tampoco pudieron eliminarse de las superficies destruidas de la casa. El fiscal no pudo firmar la acusación. Las palabras «yo metí a Josh en el agujero», pronunciadas por un vagabundo borracho en un bar hace 5 años, no eran más que rumores para el tribunal, que la defensa habría hecho añicos en un minuto. El estatus de sospechoso también complicó la situación. Andrew Newman ya había estado en el sistema judicial en ese momento, pero por un delito completamente distinto. Estaba detenido en otro estado, a la espera de sentencia por un asesinato en Albuquerque y múltiples agresiones. La policía sabía dónde estaba, conocía su propensión a la violencia y su afición a contenerizar a las víctimas. Pero la brecha legal entre saber y probar era demasiado profunda. Sin pruebas directas de su presencia en aquel camarote el 8 de mayo de 2008, cualquier intento de hacerle responsable de la muerte de Joshua estaba condenado al fracaso. El final de la investigación oficial fue formal y doloroso. A finales de septiembre de 2015, el forense del condado de Teller, Al Bourne, celebró una conferencia de prensa. Ante cámaras y micrófonos, se vio obligado a anunciar una conclusión que no satisfacía a nadie, ni siquiera a sí mismo. La muerte de Joshua Vernon Maddox fue clasificada oficialmente como un accidente. El informe afirmaba que el niño había muerto de hipotermia y deshidratación tras quedar atrapado en una chimenea. Sin embargo, Bourne, al darse cuenta de lo absurdo de la situación desde el punto de vista del sentido común, añadió una nota a la conclusión sobre las extrañas circunstancias. En su discurso, pronunció una frase que se convirtió en el epitafio de toda la investigación. Hay preguntas para las que nunca encontraremos respuestas. Estas palabras significaban la completa rendición del sistema al caos de las circunstancias. Para la familia Maddox, este fue un segundo golpe, quizá aún más duro que la noticia de su muerte. Durante 7 años habían vivido con la esperanza de encontrar a su hijo. Cuando lo encontraron, esperaban descubrir la verdad y castigar al autor. Ahora eso también les fue arrebatado. Recibieron un certificado de defunción que retrataba a su hijo como un adolescente insensato que murió por su propio descuido al intentar entrar en casa ajena. La verdad de que probablemente había mirado a los ojos a su asesino mientras levantaba la barricada solo permanecía en los archivos de los detectives y en la memoria del autor del crimen. El caso oficial estaba cerrado. Las carpetas con documentos se enviaron al archivo y las pruebas materiales que no eran valiosas se eliminaron. Pero Woodland Park quedó con una sensación de estar incompleto. El mal que se instaló en el bosque no fue nombrado por su nombre en la sala del tribunal. Permaneció impune, escondiéndose tras la conveniente expresión accidente. Y aunque Andrew Newman estuvo en la cárcel por otros pecados, no pagó por la muerte de Joshua ni un solo día de su libertad. La sombra del asesino se disolvió, dejando tras de sí solo una cabaña en ruinas y una tumba que nunca será juzgada. Hoy, el cementerio de Woodland Park tiene el mismo aspecto que cualquier otro día,
Un tranquilo lugar de paz rodeado por los majestuosos picos de las montañas rocosas, donde el viento se cuela entre las losas de granito, creando una melodía que solo oyen los que vienen aquí a llorar. Pero para la familia Maddox, este lugar se ha convertido en el epicentro de un dolor que no puede medirse en años ni en palabras. Aquí, bajo la sombra de árboles centenarios, la historia de Joshua tuvo su conclusión física, pero no un final emocional. El destino asestó a esta familia un doble golpe, cuya crueldad es difícil de comprender. 2 años antes de que Joshua desapareciera en el bosque, la familia estaba junto a una tumba abierta. En 2006, el hermano mayor de Joshua, Zachary, falleció. Su muerte fue voluntaria, causada por una profunda depresión que fue incapaz de superar. En aquel momento, sus padres y hermanas pensaron que habían experimentado lo peor que podía ocurrirle a una familia. Estaban equivocados. Cuando Joshua desapareció 2 años después y fue encontrado muerto en una chimenea 7 años más tarde, la herida que apenas había empezado a cicatrizar se abrió de nuevo, esta vez con una brutalidad aún mayor. Ahora, en el presente, las hermanas mayores de Joshua, Ruth y Kate, se ven obligadas a vivir con el conocimiento de una terrible paradoja. Su hermano, un espíritu libre, un músico de talento que escribía canciones sobre la belleza del mundo, murió de la forma más horrible imaginable. En completa oscuridad, silencio e inmovilidad, atrapado en una tumba de piedra. Las hermanas rechazan categóricamente cualquier especulación de que pudiera haber sido un suicidio o un juego sin sentido. En entrevistas y conversaciones privadas, recuerdan a Joshua como un hombre que amaba demasiado la vida como para ponerle fin voluntariamente en la sucia chimenea de una casa abandonada. Para ellos, seguirá siendo para siempre un joven de 18 años con una guitarra a sus espaldas al que robaron su futuro. Mientras tanto, el lugar donde se desarrolló esta tragedia ha cambiado hasta quedar irreconocible. El territorio del antiguo rancho Thunderhead, donde una vez estuvo la cabaña maldita, está ahora vacío. Después de que las excavadoras derribaran el edificio y se llevaran los escombros a un vertedero, la naturaleza empezó a cobrarse su tributo lenta pero inexorablemente. Los cimientos sobre los que se alzaba la casa estaban cubiertos de hierba espesa y arbustos jóvenes. Los pinos ponderosa, testigos silenciosos de aquella noche, siguen creciendo, sus raíces destruyendo lentamente los restos de la presencia humana. Los turistas que pasan por el lugar a menudo no son conscientes de que están pisando un terreno que durante 7 años guardó uno de los secretos más oscuros de Colorado. Para los lugareños, sin embargo, este trozo de bosque quedará marcado para siempre. La historia de Joshua Maddox se ha convertido en una leyenda urbana en Woodland Park, un cuento de miedo que los padres cuentan a sus hijos para advertirles de que no vayan a lugares abandonados. La ciudad sobre las nubes ha recibido una sombra larga y oscura que nos recuerda que incluso en un bosque familiar, a menos de 1 milla de la seguridad de tu propia casa, puedes desaparecer para siempre. Pero el peor aspecto de esta historia sigue siendo la falta de justicia. Un mal que muchos creen que tiene un nombre y un rostro concretos ha quedado impune por este crimen en particular. Andrew Newman, el hombre cuyo nombre apareció en los informes policiales y cuyas palabras sobre el agujero se convirtieron en una confesión no oficial, sigue siendo inocente a ojos de la ley de la muerte de Joshua. El caso se cerró formalmente como un accidente. El sistema legal, que exige pruebas directas, se ha mostrado impotente ante el tiempo y las circunstancias. Andrew sigue existiendo, quizá en prisión por otros delitos, o quizá ya en libertad, en algún lugar de las carreteras de Estados Unidos, perdido entre millones de personas. Vive con el recuerdo de lo que ocurrió aquella noche. Conoce la verdad que el padre de Joshua nunca supo. Para la familia Maddox, este conocimiento de la impunidad del asesino es una tortura diaria. Se dan cuenta de que la persona que movió aquel bar, que bloqueó la salida y se marchó, nunca escuchará el veredicto de un juez por este asesinato. La historia de Joshua Maddox es algo más que la crónica de un crimen. Es un recordatorio de la fragilidad de la seguridad y de lo fácil que es que una persona desaparezca en el espacio, incluso cuando está cerca. Las montañas que rodean Woodland Park siguen en pie. Sus picos siguen brillando al sol como aquella mañana de 2008. La naturaleza tiene una forma de guardar secretos, ocultándolos bajo una capa de hojas, nieve y tiempo. Pero a veces el depredador más terrible del bosque no es un oso o un puma de montaña, ni siquiera el frío de una noche de montaña. A veces lo que más miedo da es otra persona que ha decidido jugar a ser Dios en una cabaña abandonada, y el silencio que se produce tras cerrar la puerta.